Hola a todos, hoy vamos a seguir con la segunda parte del osito. Quedamos aquí haciendo el cuerpo y la cabecita y el hocico. Ahora vamos a empezar haciendo los bracitos. Este lo vamos a reservar. Y los brazos los empezamos haciendo en color blanco. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Entonces hacemos el anillo mágico así. Y vamos a hacer 5 puntos bajos adentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos. Y ahora vamos a hacer 5 aumentos. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a hacer 2 puntos en cada punto. Y al final nos van a quedar 10 puntos bajos. Entonces hacemos 1, 2, acá 3, 4, 5, 6, 9 y 10. Ahora, a partir de la vuelta 3, que es la que sigue, hasta la vuelta número 10, vamos a hacer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tener 10 puntos bajos. Entonces vamos a ir tejiendo así, un punto bajo en cada punto, y cuando lleguemos a la vuelta número 10 nos vemos de nuevo. Miren, acá yo ya hice los dos bracitos tejiendo desde la fila de aquí hasta aquí. Llegamos a la fila 10 y hacemos 2 y solamente lo vamos a rellenar hasta la mitad con el relleno sintético cada uno. Ahora estos los vamos a reservar. Igual dejamos una hebra larga para coser. Ahora con el color café claro vamos a hacer igual, vamos a empezar haciendo las piernas y comenzamos con un anillo mágico y adentro del anillo vamos a hacer 5 puntos bajos. Vamos a hacer 1, 2, 4 y 5. Igual cerramos el anillo mágico. Ahora vamos a hacer 5 aumentos, o sea 2 puntos en cada punto bajo. En total al final nos van a quedar 10. Entonces comenzamos haciendo igual 1, 2, 3, 4, 9 y 10. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Empezamos haciendo un punto bajo, de ahí hacemos un aumento. Acá ya yo voy a empezar a marcar mi primer punto y vamos a hacer la misma serie de un punto bajo y un aumento hasta terminar la vuelta, y al final nos van a quedar 15 puntos bajos. Ahora empezamos la cuarta vuelta. Aquí vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Empezamos haciendo 1, 2, marco mi primer punto que hice y seguimos haciendo el aumento y así seguimos tejiendo la serie de 2 puntos bajos y un aumento hasta llegar al final de la vuelta, y al final nos van a quedar 20 puntos bajos. Este es mi último punto que voy a hacer de la vuelta número 4 para tener en total 20 puntos. Ahora este último punto, antes de cerrarlo, o sea, solamente metemos aquí, jalamos, vamos a hacer el cambio de color. Vamos a cambiar al color blanco. Entonces lo cerramos con el color blanco y lo amarramos aquí. Vamos a amarrarlo así, haciendo 2 nudos, 1 y 2, y vamos a cortar el color café.
Ahora empezamos tejiendo con el color blanco. Vamos a tejer la vuelta número 5 hasta la vuelta 7, un punto en cada punto. O sea que quiere decir que en cada vuelta vamos a tener 20 puntos bajos. Entonces esta es la vuelta 5, vamos a hacer así, tejer un punto en cada punto, la vuelta 6 igual y la vuelta 7 igual. Ahora nos vemos en la vuelta 7. Aquí ya terminé la vuelta 7, ahora vamos a empezar la vuelta número 8. Vamos a hacer 5 disminuciones seguidas. Acá va 1, 2, marcamos el primer punto que tejimos, seguimos 3, 4 y la última disminución 5. Ahora vamos a hacer un punto en cada punto que nos queda hasta terminar la vuelta. Entonces vamos a hacer acá, quedan 10 puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4, aquí 9 y 10. Ahora de la vuelta 9 a la vuelta 12 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta nos van a quedar 15 puntos bajos. Entonces vamos a tejer así, un punto bajo en cada punto. Esta es la 9, la 10, la 11, la 12 y en la vuelta 12 nos vemos de nuevo. Miren, yo ya estoy en la vuelta número 12 y también lo he rellenado más o menos hasta las 3/4 partes, no hasta arriba, y hasta ahí nomás lo vamos a rellenar. Ahora en la vuelta número 13 vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución, y ahí ya vamos a terminar lo que es la pierna. Entonces hacemos un punto bajo, una disminución, marcamos el primer punto acá que hemos tejido y seguimos con la misma serie hasta terminar la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 10 puntos bajos. Recuerden que aquí también hicimos disminuciones. ¿Para qué? Para que se formara la parte del pie del osito. Entonces hay que tejer así hasta aquí y volvemos cuando ya estemos al final de la vuelta. Miren, acá ya terminé. Solamente lo vamos a hacer en el siguiente punto, un punto deslizado, una cadena, igual dejamos una hebra larga para coser al cuerpo. A ver, y cortamos. De esta vamos a hacer 2 iguales. Miren, yo acá ya hice los dos piecitos. Ahora los vamos a reservar y vamos a empezar a hacer lo que son las orejitas del osito. Empezamos haciendo igual un anillo mágico, pero ahora vamos a hacer 6 puntos bajos adentro del anillo mágico, ¿ya? Entonces hacemos 1, 2, 3, acá hice 6, jalamos igual, y ahora en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, que quiere decir que al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Entonces hacemos ahí 2, 3, 4, 11 y 12. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Hacemos esta serie hasta terminar la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora sigue la vuelta 4. En la vuelta 4 vamos a hacer un punto bajo en cada punto, y en la vuelta siguiente también, en la vuelta 5 también vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que al final de cada vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 5 y volvemos. Yo acá ya terminé la vuelta 5. Ahora en la vuelta 6 vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Esa va a ser la serie hasta terminar la vuelta, y al final nos van a quedar 12 puntos bajos.
Aquí ya terminé de hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para coser a la cabecita del osito y jalamos. Esta es una orejita, igual que esta vamos a hacer dos. Miren, acá yo ya tengo las dos orejitas hechas. Estas las vamos a reservar y ahora vamos a hacer la cola del osito. Empezamos haciendo un anillo mágico y vamos a hacer adentro del anillo mágico 8 puntos bajos. Entonces contamos 1, 2, 3, 7 y 8. Cerramos el anillo mágico y ahora en la vuelta 2, que es la que sigue, y la vuelta 3, vamos a hacer un punto en cada punto, que quiere decir que vamos a hacer 8 puntos bajos en cada vuelta. Ahora ahí los vamos a tejer y nos vemos en la vuelta 3. Miren, acá yo estoy en la vuelta 3 y queda así. Esta va a ser la colita. Entonces igual cerramos haciendo un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra larga para coser la colita al cuerpo y jalamos. La reservamos igual. Ahora vamos a empezar a hacer el corazón. El corazón este de aquí, que lleva en medio el osito. Entonces vamos a empezar haciendo igual un anillo mágico. Y adentro del anillo mágico vamos a hacer 5 puntos bajos. Entonces empezamos haciendo 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos el anillo mágico y en la vuelta 2 vamos a hacer 5 aumentos. Entonces hacemos 2 puntos en cada punto y al final de la vuelta nos van a quedar 10 puntos bajos. Entonces 2. Ahora aquí ya hice 10. En la vuelta 3 igual vamos a hacer 10 puntos bajos. Acá ya no utilizo el marcador porque ya sé que tengo que hacer 10, entonces solamente cuento 10. Acá van 2, 3, 4. Acá van 9 y 10. Miren, hasta ahí vamos a tejer. Este es un lado del corazón de la parte de arriba. Acá hacemos un punto deslizado y cerramos con una cadena y vamos a dejar un poco de hilo, porque siempre cuando unimos, esta va a ser la parte de arriba del corazón, vamos a hacer otra igual a esta. Cuando la vamos a unir siempre va a quedar unos pequeños agujeritos y con este hilito podemos coserlo para que no se vean. Entonces vamos a hacer 2 de estas. Miren, esta es la segunda que hice, entonces tenemos 2. En la segunda no vamos a cortar el hilo porque vamos a seguir tejiendo. Vamos a unirlo por cualquier punto de aquí, vamos a unirlo con un punto deslizado. Entonces ingresamos en un punto y hacemos un punto deslizado. Entonces acá ya va un punto. Vamos a tejer los 10 puntos de acá más los 10 puntos de acá. En total vamos a tejer 20 puntos, porque solamente vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Entonces vamos tejiendo así, un punto bajo en cada punto hasta tener los 20 puntos de todo. Miren, entonces acá me queda así. Esta es la vuelta 4. Ahora en la vuelta 5 igual vamos a hacer un punto bajo en cada punto y al final de la vuelta vamos a tener los 20 puntos bajos y ahí volvemos. Miren, acá ya terminé la vuelta número 5 haciendo los 20 puntos bajos y miren, ya va quedando así. Ahora en la vuelta número 6 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Esa va a ser la serie. Entonces hacemos 1, 2 y una disminución. Así seguimos tejiendo la misma serie hasta terminar la vuelta y nos van a quedar 15 puntos bajos.
Ya terminé la vuelta 6. Ahora en la vuelta 7 vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Esa va a ser la serie. Y al final de la vuelta nos van a quedar 10 puntos bajos. Miren, ya terminé la vuelta 9 y ya va formándose el corazón. Ahora lo que vamos a hacer antes de seguir es rellenar un poco el lado de acá y acá para que sea más fácil, porque después vamos a seguir tejiendo y ya no vamos a poder rellenar tanto. Entonces lo rellenamos y volvemos. Miren, acá yo ya lo rellené. Ahora en la vuelta que sigue, que es la vuelta 8, vamos a hacer 10 puntos bajos, o sea, un punto en cada punto. Entonces tejemos aquí 1, 2, acá ya hice 9 y 10, ya tejí ahí. Y ahora vamos a hacer, voy a rellenarlo un poquito más. Miren, cuando ya el agujero, cuando uno va tejiendo, ya se hace más pequeño, y en el caso de que ya no entre nuestro dedo para rellenar, yo utilizo una tijera y con eso yo me ayudo a rellenarlo. Ahora en la siguiente vuelta, en la última ya, es la vuelta 9, vamos a hacer 5 disminuciones seguidas. Entonces vamos a tejer aquí solamente agarrando la hebra de afuera. Hacemos aquí 1, 2, así vamos a seguir tejiendo hasta hacer 5 disminuciones hasta el final de la vuelta. Acá yo ya hice las 5 disminuciones seguidas. Ahora vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado y una cadena. Dejamos solamente una hebra pequeña para cerrar, jalamos y ahora acá falta rellenar un poco. Entonces, como les dije, quedó un agujero pequeño. Nos podemos ayudar con una tijerita aquí para ir rellenando. Así. Entonces ahí van viendo si les quedó bien relleno. Ahora con la aguja lanera, entonces con la aguja lanera vamos a agarrar solo la hebra de adelante. Vamos a agarrar las 5 hebras que quedaron de los 5 puntos. Entonces hacemos 2, 3, 4 y 5. Vamos a jalar bien así para cerrar y nos va a quedar así. Ahora hacemos un nudito agarrando una hebrita de ahí y ingresamos la aguja que salga por cualquier parte del corazón y listo, ya quedó nuestro corazón. Aquí vamos a cortar y recuerdan la hebra que dejamos al comienzo cuando hicimos la primera parte del corazón. Entonces es esta de aquí. Esta va a ser para cerrar el pequeño agujero que siempre nos queda acá en la unión de estos dos. Nos va a quedar un agujero, entonces vamos a ir cosiendo de un lado para otro, así lo vamos pasando, a ver, hasta que veamos que ya no se ve el agujero. ¿Ven? Ahí ya no se ve. Así ya está. Al final igual hacemos un nudo, a ver, y igual perdemos la hebra por cualquier parte del corazón. Ya está. Ahí está. Y cortamos. Y ya tenemos listas todas las partes. Ahora lo que vamos a hacer, miren, así quedó nuestro corazón.
lo reservamos. Ahora recuerdan que dejamos la parte de el hocico por coser, entonces igual agarramos la aguja lanera y si quieren que esta parte no se mueva, lo que podemos hacer es ponerle alfileres. Entonces le vamos a colocar aquí un alfiler para que quede más estable y no se mueva cuando estemos cosiendo. Entonces yo para coser agarro de la parte de la cabeza una hebra así y agarro solamente la hebra de abajo de este círculo de acá del hocico y vamos jalando. Entonces ahora agarramos una hebra de la cabeza y la hebra de la parte de abajo del círculo del hocico, y así vamos a ir cosiendo hasta dar toda la vuelta. Al final hacemos igual un nudo y perdemos la hebra por adentro de la cabecita. Entonces vamos a seguir cosiendo así y nos vemos aquí cuando terminemos de coserla. Miren, acá yo ya cosí el hocico acá al osito. Ahora he agarrado una hebra del hilo de algodón café y vamos a ingresar por acá por un costado para hacerle la rayita que tiene justo abajo de su naricita. Vamos a salir más o menos por el medio. Miren, hemos salido por acá por en medio y así que quede más o menos hasta aquí y volvemos a salir por donde hemos entrado. Jalamos, siempre hay que ver igual que quede bien. Si vemos que está muy acá, lo ponemos un puntito un poquito más acá, la acomodamos bien ahí. Entonces ya quedó así, bien en medio. Ahora hemos salido por aquí y aquí vamos a hacer dos nuditos porque hemos salido por el mismo agujero. Le ponemos la aguja lanera y aquí los dos. A ver, aquí. Y ingresamos por acá mismo y lo perdemos por un lado de la cabeza y cortamos. Ahora vamos a coser el bracito, entonces nos quedó así. Vamos a coserlo, vamos a cerrar acá esta parte, solamente ingresamos así de un lado para otro cerrando lo que son los bracitos. Ahora lo vamos a coser a la altura acá para este lado lateral del osito. Ponemos lo que son los imperdibles para poder los alfileres para que no se mueva y lo podamos coser. Miren, ahí yo ya he colocado los alfileres. Ahora, ¿cómo lo vamos a coser? Agarrando igual un punto del cuerpo y así de esta manera agarramos un punto del bracito. Igual aquí seguimos agarrando un punto del cuerpo. Ahora así un punto del bracito y vamos jalando. Miren, ve cómo queda bien. Así vamos a ir cosiendo hasta terminar aquí y ahí volvemos. Miren, ya cosí este lado. Ahora en el lado de acá yo siempre dejo como decir una hilera y en la siguiente empezamos igual cosiendo de la misma manera, agarrando un punto del cuerpo y un punto del bracito. Igual aquí agarramos un punto del cuerpo y después un punto del bracito, así hasta terminar aquí y que nos quede así. Igual que este bracito, cosemos el bracito de acá.
Miren, yo ya cosí los dos bracitos. Ahora de la misma manera las piernas igual lo vamos a unir acá y lo vamos a coser dejando dos vueltas, dos vueltas, y ahí cosemos. Igual le ponemos los alfileres y lo cosemos de esta misma manera que cosimos los brazos. Vamos a coser las dos piernas. Miren, las orejas las vamos a coser aquí donde comenzamos haciendo el anillo mágico, acá donde cerramos la cabeza, que es el medio. Ahí las vamos a cuadrar en medio, más o menos que quede como decir, donde esté el ojito, que quede así como en medio la parte de acá, y ahí la vamos a coser. Igual para este lado lo mismo, donde está el medio de acá de la cabecita, a esa dirección, y que el ojito quede en medio de la orejita así, y ahí lo vamos a coser. Y el corazoncito, que es este de acá, lo vamos a coser acá agarrando los dos bracitos con hilo rojo. Le damos unas puntaditas de este lado y unas de acá. Miren, acá yo ya cosí las piernas del osito, también le he cosido la colita y las orejitas, y también le cosí aquí el corazoncito que va en medio. Ahora vamos a bordarle lo que son las cejas. Entonces, a ver, en el otro osito se las hemos bordado del ojo 1, 2, 2 arriba. Entonces 1, 2, más o menos salimos por aquí, de donde termina el ojo, aquí. Y una hilera más arriba donde comienza el ojo. Igual salimos acá donde comienza el ojo. Y igual siempre hay que ir mirando cómo le va quedando. Y si no, lo vuelven a sacar y lo vuelven a hacer hasta que le quede bonito. A ver, aquí tiene 1, 2, 3, 4 puntos. 1, 2, 3, 4, pero para abajo. Aquí más o menos. 3, 4. Vamos a ver cómo está quedando así. Sí, así quedó. Ahora vamos a sacar este hilo por esta parte donde hemos entrado. Lo amarramos 2 veces y lo perdemos por acá adentro. Miren, acá ya bordé lo que son las cejas. Así quedan al final. Entonces ya quedó listo nuestro osito. Así queda, así se ve por la parte de atrás. Y es una muy buena idea para el 14 de febrero, para San Valentín. Si les ha gustado este video, le pueden dar un like y se pueden suscribir al canal y darle clic a la campanita para que no se pierdan los demás videos que estaré subiendo. Y eso es todo. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.